Amén. Y ahora vamos a pasar a la enseñanza con nuestro hermano Alex Irizarry. De hablar el tema de esta parashá, le toca esta parashá va Yahel, el tema siendo refinados hacia la intimidad, y el texto que él va a estar hablando hoy es Shemot, Éxodo 35, 22 al 24, que lee: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Yahweh la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Amén. Amén, amén. Ahora aquí un poquito. Sí, perfecto. Shabbat Shalom. ¿Se escucha bien, por si acaso, online? Mayormente confirmando que se escucha bien en online. Yo creo que sí. Sí, gracias. Ahí mami mandó el mensaje. Gracias, lo vi ahora. Amén. Pues como mencionaba papi, me tocó la parasha Vayahel. Vamos a empezar con... Cancela allá. Un segundito. No, solamente click inside the slides. Ok. Yep, perfecto, gracias. Pues Vayahel, vamos a empezar primero con una oración, como tenemos esa costumbre. Amado Abba, te bendecimos y te exaltamos. Te damos las gracias, Adonai, por todo lo que haces. Te damos las gracias por tu bondad. Te damos las gracias, Adonai, por el Shabbat, Adonai. Y lo dulce que es el Shabbat, amado Abba. Te damos las gracias, Adonai, por el tiempo de oración, de alabanza que tenemos, Adonai, hacia ti, amado Abba. Y tú eres bueno, Adonai. Oramos, amado Abba, que seas tú, Adonai, siguiendo, bendiciendo, Adonai, este Shabbat, Adonai. Y Abba, que me toca este mensaje, esta enseñanza de hoy, amado Abba. Que lo que sea hablando, amado Abba, Adonai, sea tuyo, amado Abba, se alinee a ti, amado Abba. Te doy las gracias, Adonai, como Adonai, cada parashá, Adonai. Tú, Adonai, enseñas, Adonai, revelas nuevas cosas, amado Abba. Y te doy las gracias, Adonai, porque en esta parashá, amado Abba, lo pude volver a ver, amado Abba. Te glorifico y te exalto, Adonai. Te doy las gracias, amado Abba. Y bendecimos tu nombre, Adonai, en Beshem Yeshua, Adonai. También bendecimos, Adonai, la bendición, amado Abba, que se hace, amado Abba, sobre la Torah, Adonai. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Y añado la Torah viviente, nuestro Mashiach. Amén. Pues para allá vaya Gel, van aquí. Significa y se reunió, él congregó. Se saca del primer versículo. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Hashem les ha ordenado hacer. De ahí es donde se saca la palabra. Y, como ver aquí, la Torah, como acabamos de decir, Shemot 35 a 38, 20, que es Éxodos. La Haftará se encuentra en Segunda de Reyes 11, 21 y 12 al 16, hasta el 12, 16. Y la Brit Hadashah se encuentra en Matillahu o Mateo 17, 20 al 20, 22 al 27. El resumen de lo que pasa en esta Torah, en esta parashá,
en el Shemot 35.1, el reglamento del Shabbat, que eso a mí siempre, cada vez que leo eso, me, me vuelve a reafirmar lo importante que es el Shabbat, por la razón de que aún antes de empezar a construir el tabernáculo de Adonai, o sea, su propia casa, Adonai le está diciendo al pueblo de Israel que aún en este proceso de estar construyendo mi casa no van a romper el Shabbat. Preparativos para hacer el tabernáculo, ofrendas para el tabernáculo. Bezalel y Aholiab, como son escogidos para construir y también para dirigir al pueblo que está ayudando en la construcción del tabernáculo, haciendo el arca del pacto, empieza a detallar cada punto, haciendo las mesas para el pan de presencia, haciendo el candelabro, haciendo el altar de incienso. Y la parasha cierra como hacer el aceite de unción y el incienso y haciendo el altar del holocausto y por último haciendo el atrio del tabernáculo. Se resume en síntesis de la parasha de esta semana. Normalmente Vayagel se lee con Pekudei, pero este año estamos en un ciclo bisiesto, creo que es, right? Bisiesto, ¿verdad? So que en este año, normalmente los años pasados hemos leído las dos, esta solamente en este se lee Vayagel. So que como mencionaba papi, yo te puse el tema siendo refinados hacia la intimidad. No voy a volver a leer el versículo, pero sí vamos a estar cubriendo los siguientes puntos. Los primeros va a ser los objetos del tabernáculo, que yo sé que aquí muchos los conocemos ya, pero como siempre, un resumen siempre es bueno. La localización de los objetos. Entonces vamos a estar indagando un poquito más en los detalles de los metales y la aplicación personal por cerrar. So, con eso, pues vamos a empezar con el primero. Tengo que mover esto aquí. So, que conocemos el tabernáculo. Nosotros todos hemos estudiado, hay maestros que solamente se han enfocado su vida enseñando sobre el tabernáculo, que nosotros hemos escuchado. Esto es una imagen que conseguí, donde pues menciona el atrio, porque en esta parasha, como mencionaba al principio, de hecho hace cada detalle de los puntos que estamos aquí. El atrio, que es lo de la parte de afuera, está el altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes, la menorá, el altar de incienso y el arca del pacto. Y esta imagen vamos a seguir viniendo mientras siga hacia adelante. La van a ver, creo que si no me equivoco, 2 o 3 veces más, con información adicional. So que para cuando empecé con la parte de afuera, que es el atrio. Como mencionaba, la parasha cierra con que esta parasha empieza con el atrio. So que tenemos las columnas, el versículo, la instrucción, vamos a estar leyendo eso sí hoy bastante, en Éxodo Shemot 38, 10 al 12, el versículo 17 y del 19 al 20, que menciona sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y del lado del alquilón cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Al lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 bases, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Asimismo, todas las columnas del atrio tenían molduras de plata, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata, y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de bronce. So, ahí podemos ver 2 imágenes. La imagen de arriba era como uno puede deducir cómo eran los postes, tal lo de la madera, la base, que es lo que estaba en lo que iba en la tierra, era de brasa o de bronce, y la parte de arriba, como pueden ver, era de plata con esos anillos que no se ven donde estaban la soga, de plata también. En la segunda imagen pueden ver un poquito más
del detalle en el punto, en la imagen de abajo de aquí que dice que tienen los plata, pueden ver los anillos de plata. También pueden ver las diferentes imágenes de cómo también son diferentes opiniones de cómo era la parte arriba de plata, pero el concepto que quiero sacarle aquí es de qué eran hechos. Los postes eran de madera, las basas y las estacas de bronce, so que la base de donde iba el poste de madera era de bronce y las estacas, que eran los que iban en la tierra, eran de bronce y la parte de arriba, lo que cubría, lo que hacía el diseño de la parte de arriba del poste de madera era de plata con la decoración. Tenemos ese, el atrio ese es el primer punto. El segundo, si seguimos, el altar del holocausto. Shemot 38, 1 al 8 hizo también el altar del holocausto, de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos eran de una misma pieza con el altar y los revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfíos y los braseros, todos sus utensilios los hizo de bronce. Y por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado, que es lo que ven en el medio del altar de bronce, en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar. Y fundió 4 argollas y los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera, de acacia, y las revistió de bronce y metió las varas para las argollas que estaban en los lados del altar. Para transportarlo, lo hizo hueco de tablas. So, de nuevo, de aquí tenemos que de acuerdo al versículo, fue hecho de madera de acacia, fue revestido de bronce y los utensilios eran solamente hechos de bronce. También las varas eran de madera y eran revestidos de bronce. El que le sigue el lavacro, 38.8 dice, además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Este fue más directo, fue hecho de bronce. Vamos a seguir. El altar de incienso, 37, 25 al 28. Entonces hizo el altar de incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud, de 1 codo su anchura, cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran pues recuérdense, cuando ven ese italizado, es que fue añadido por lo que estaban haciendo la traducción para que tenga sentido. Y de 2 codos su altura, sus cuernos eran de una pieza con él, lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. E usa una moldura de oro alrededor y le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura. En 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasarán las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. En este caso, pues tenemos que de nuevo fue hecho de acacia de madera, fue cubierta de oro y tenemos que la moldura fue hecho completamente de oro. También tenemos que los palos son de madera con cubiertas de oro. La menorá hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo. Su base y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Y salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habían 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro habían 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él y un cáliz debajo de los siguientes brazos. Y va siguiendo, no va a leer completo, va siguiendo detallando todos los detalles de la menorá. Y nosotros conocemos
que la menorá fue hecho solamente de oro. No hubo nada más. En este caso era todo el diseño, dónde iban las velas, dónde todo el trabajo de las flores, como se veía, fuera todo fue moldeado de oro, incluso la base fue hecho de oro. La mesa de los panes hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. La revistió de oro puro y le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de palmo menor de ancho e hizo una moldura de oro alrededor del borde y fundió para ellos 4 argollas de oro y puso las argollas en las 4 esquinas que estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban los arcos donde se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarrones con los cuales hacer las libaciones. Todo era de oro puro. Volvemos. Fue hecho de madera de acacia. En este caso también fue revestido de oro, excepto los utensilios y el borde era completamente oro puro. Y por último, tenemos el arca del testimonio. No lo voy a leer en detalle porque el arca de testimonio lo conocemos bastante, lo tienen ahí como referencia. Fue hecho la parte de abajo de madera de acacia, fue revestido de oro por afuera y también llama el versículo que tiene por adentro, también era revestido de oro. Y entonces tenemos el propiciatorio que era completamente oro y los querubines eran completamente hechos de oro. Y yo sí me pregunto, porque empieza la parashá con Bezalel diciendo que prácticamente él era el encargado de hacer estos detalles. Y los detalles y el trabajo definitivamente fue llamado con un talento, diría yo, sobrenatural, porque uno cuando lo va leyendo, especialmente la menorá y los detalles de la flor y todo eso, eso no es nada fácil. Los querubines definitivamente no es nada fácil. Y cuando vamos más adelante van a ver un poquito que realmente, especialmente de oro, no es nada fácil. So que la arca de madera de casa, cubierta de oro por dentro y fuera, el propiciatorio de oro puro y los querubines, como mencionaba, de oro puro. So que como mencionaba, regresé a esta imagen del tabernáculo. En este caso, hemos visto, vamos a hacer aquí un resumito rápido, que la parte de afuera, los postes eran de madera y las bases y las estacas de bronce, capiteles o la parte de arriba y la moldura de plata. Tenemos que el altar de bronce era de madera de acacia, revestido de bronce, utensilios de bronce. El lavacro era completamente de bronce. El altar de incienso era madera de acacia, revestido de oro. La moldura era completamente de oro. El candelabro era la menorá, completamente oro. El pan el de los panes era de madera de acacia, revestido de oro. Utensilios y borde de oro puro. Y el arca era de madera, como acabamos de leer, por dentro y por fuera, revestido de oro, y los querubines y la parte de arriba completamente de oro. Entonces se preguntarán entonces por qué esta información. Cuando le mencioné a mi padre que yo me encargaba de esta parasha esta semana, cuando me puse a leerla, hubo un versículo que me llamó la atención bastante. El versículo fue con el que pensamos. Y exactamente lo que me llamó la atención es cómo el padre menciona de que era de oro, de que era de plata y de que era de bronce. Y eso en mí hizo una pregunta de cuál es la diferencia entre estos metales, cuál es lo que lo hace único en este aspecto y dónde usados específicamente. Y ahí empecé como que a indagar un poquito más. So que los metales cubiertos, el primero, sabemos que es bronce. El bronce es conocido por su resistencia, que es bastante resistente, especialmente a la corrosión, y la dureza, la maleabilidad, que eso lo tuve que traducir, porque realmente en inglés era como que lo entendí, pero en español me tuve como que prácticamente es cuán fácil se puede trabajar ese metal. En este caso, puede ser moldeado, también como la plata y el oro, pero dicen que el bronce es más fácil
que la plata y el oro, es más fácil que el oro, pero como dice el último punto, es más difícil que la plata. El valor conocemos que es menos que la plata y el oro, y para purificar el bronce lo tienen que calentar dependiendo del bronce, porque el bronce, que es donde viene también el bronce, viene brass, brasa, no, brass, the metal brass. Creo que es brasa, brasa, sí, sí, yo creo que es brasas, si me acuerdo. Y entonces, copper, el otro, ese copa, cobre, gracias. So, tienden a hacer una mezcla entre esos tres, pero por eso es que tienen diferentes temperaturas, de 1742 grados a 1832 cuadros degrees, grados, gracias, lo dije y se me olvidó, de Fahrenheit, eh, para purificar el bronce. ¿Ah? Entonces tenemos la plata. La plata es conocido por su alta reflectividad, por eso es que usado mucho en espejos. También de las tres metales es la que tiene más conductividad. Y de nuevo, la maleabilidad y ductilidad. La plata es relativamente suave y maleable, eso que es más fácil ser como que manipulado. Entonces, la maleabilidad, porque lo tuve que buscar, se refiere a la capacidad de un metal para ser moldeado en formas planas o tridimensionales, mientras que la ductilidad se refiere a su capacidad para ser estirado en formas alargadas o hilos delgados. Ambas propiedades son importantes en la fabricación de productos metálicos y determinan la versatilidad y utilidad de un metal en diversas aplicaciones. So que en este caso, pues la plata es la más fácil comparado al bronce y comparado cuando venga al oro también. Sabemos que el valor va a ser más que el bronce, menos que el oro. Y la temperatura en este caso para la plata, para que sea purificada, es un poquito más que el bronce. Y es el menos difícil, como mencionaba, para moldear. Y el oro es alta maleabilidad y ductibilidad. De hecho, de las tres es el más. El oro es uno de los metales más maleables y dúctiles, resistencia a la corrosión. Obviamente el valor es más que la brasa y el bronce la plata. La temperatura para purificarlo es más que los otros dos y es más difícil que moldear. So, si ponemos entonces, por eso mencionaba lo de Besalel, el oro siendo el más difícil para moldear, definitivamente tenía que tener un talento sobrenatural para poder hacer lo que él hizo con la menorá y con el arca. So, basado en esta información, vamos a regresar a esta imagen. So, que tenemos este resumen de la información y tenemos entonces, como mencionaba, la temperatura del bronce, más difícil que moldear, y tenemos el plata que le sigue y abajo está la del oro. Entonces, cuando yo estaba viendo esto y vi el orden que estaba pasando las cosas, me estuvo bien curioso cómo esto y lo que hemos visto prácticamente es la vida de uno cuando no solamente empieza con el caminar con Adonai, aún más también cuando empieza a caminar con la Torá. Nosotros estamos fuera, ¿verdad? La fuera sabemos que es bueno, estábamos fuera. Era de madera, que sabemos que es sumamente fácil de quemar. Yo lo hago bastante en casa. Tenía una mezcla, sin embargo, eso tenía mezcla de bronce y tenía mezcla de metal. De hecho, cuando seguimos hacia adelante, esas líneas rojas que ven así medias rayadas adentro del tabernáculo,
La primera línea roja, los postes cambian. Para entrar al lugar santo, los postes eran de madera, pero eran revestidos de oro y la base era todavía de bronce, pero para entrar al lugar santísimo eran de oro, de nuevo, pero la base era de plata. Y vamos a entrar al punto de plata, pero cuando uno entra primeramente, ¿verdad? Cuando entraban los levitas al altar de bronce para hacer los sacrificios. Sabemos que, como hemos visto, el bronce es más difícil que moldear. Y muchas veces cuando nosotros entramos en el caminar, esos cambios que se hacen en la vida de uno, uno los ve. Sí, y para lo que en mi caso, pues gracias al Padre, yo prácticamente toda mi vida fue criado en la iglesia, pero tú no lo ves muchas veces de personas que no, o que se van, o que vienen y empiezan a tener ese cambio, están acostumbrados a los parties, están acostumbrados a hablar súper limpio, tú sabes, a emborracharse, y ese cambio es bastante difícil. Definitivamente hay algunas veces que pasan unos milagros, que hay testimonios donde pues una adicción se le va inmediatamente, pero yo lo veo también, esa es la compasión y la misericordia de Adonai, sabiendo como que tú sabes que yo te voy a ayudar en este escenario. Yo tengo un amigo en Missouri que cuando él vino, en el caso de ellos, cuando él vino al conocimiento de la Torah, él es de Luisiana originalmente, y los que conocen de Luisiana, Luisiana es conocido porque realmente comen lo que sea. Él me decía que ellos algunas veces hacían hasta sopa de tortuga, negativo, pero se come mucho marisco. Y él me decía, esto él contándome a él decía, a él le gusta mucho lo que es el que se come mucho en Luisiana, el crawfish. Y nunca en su vida ha tenido ningún problema comiendo crawfish. Pero en su oración, él era como que, Padre, ayúdame, porque tú sabes, esto se me hace difícil. Se me hace difícil, se me hace difícil. Y él me cuenta que un día estaban en la playa, creo que era por ahí, sacaron los crawfish, le dieron los crawfish y de repente empezó a tener una alergia que casi lo tuvieron que llevar al hospital. Desde ese momento, él dice que dejó de comerlo. Si fue el padre o no fue el padre, para él, si le pregunta a él, él dice que eso fue el padre porque, tú sabes, en su vida nunca había tenido ese problema. Pero también usando a esa persona como ejemplo, ha habido otros aspectos de su vida donde yo puedo ver, porque lo conozco bastante cerca, tuvimos muchos años juntos, como el padre también lo ayudó en ese aspecto, pero en el proceso ha seguido yendo, refinando y captando cosas que cuando hablo con él es algo nuevo y puedo ver cómo el padre lo sigue llevando. Y uno también, si sigue entonces con ese proceso, después del altar, que es donde se queman, como conocemos el holocausto, ese era el altar del holocausto, se quemaban los sacrificios, entonces se lavaban y se lavaban de nuevo en el labraco, que era de nuevo hecho, en este caso, completamente de bronce. No había madera, ahí, pero ahí era, como mencioné, el más difícil que moldear que la plata. Había un proceso que el Padre para cada uno de nosotros ha hecho, nuestro propio caminar. Yo sé que si uno aquí empieza a pensar, puede pensar en las diferentes maneras donde el Padre, uno, como diría yo, como que ha peleado en cierta manera con el Padre. El bronce dentro de nosotros ha salido como que, ok, trabaja en todo esto, pero déjame esto tranquilo. No me toque esto porque es más difícil y cosas así. Es algo muy personal. Yo sé que en el caminar, especialmente cuando se viene del otro bando, como decimos, a lo que es la Torá y empieza a ver uno los cambios,
Tú sabes, por ejemplo, el Shabbat tiende a ser el cambio más difícil porque vivimos en una cultura donde uno está todos los sábados haciendo algo. Y dejar de hacer eso, yo me acuerdo criando en casa, los sábados eran los días de limpiar. Y se limpiaba todo, todo, todo. La marquesina, y eso era, si los que vivimos en Puerto Rico sabemos que eso era cuando era tiempo de limpiar y no era como que pasarle un pañito. Eh, y entonces fuera de ahí, entonces empieza a hablar de las fiestas que se celebran, ¿sabes? Lo que es la Navidad, lo que es todos esos cambios son difíciles para cada uno de nosotros poder decir como que padre, inicialmente, como que, you know, y más lo que es el tiempo, especialmente en el mundo hispano, lo que tiene que ver con la Navidad, porque no es solamente celebrar la Navidad, tú sabes, la relación, el tiempo de familia. Yo me acuerdo en casa cuando nosotros nos criamos y llegaba para el tiempo de Navidad, papi ponía una radio de estación que era la misma de siempre y eso era como que nos sentábamos en la mesa y empezábamos a jugar dominó. Y eso era lo que uno hacía me acuerdo del nombre de Laila en el background, con las músicas, y esos son los momentos que no necesariamente, pues, no tienen que seguir, no dejan de ser, pero muchas de las veces las personas que se aferran a esos, no se están aferrando realmente a la fiesta, se están aferrando a las emociones y las conexiones que han hecho durante ese tiempo, especialmente nosotros los hispanos que somos tan de familias, eso es el tiempo como que uno, tú sabes, y esos son cambios que son difíciles de moldear. El padre tiene que trabajar con uno poco a poco, y eventualmente, pues entonces como que, ok, ya está un poquito más fácil. Y entonces donde empezamos a hablar del plata. Y el plata me estuvo bien curioso porque en el caso de la plata, está mezclado en diferentes lugares. No se encuentra oro fuera de lo que es como que el lugar santo y el lugar santísimo, pero tampoco se encuentra lo que es bronce dentro del lugar santo o lugar santísimo. La primera columna, entre el verde y el amarillo, eso, sí, había una columna de oro y la base era de brasa o de bronce, pero para adentro ya no había nada. Entonces, yo digo, la plata, en el caso de cada uno de nosotros, es como es lo más, el menos difícil que moldear, y de hecho la misma temperatura entre lo que es la plata y lo que es el bronce bastante similar. Son los puntos que uno está dispuesto como que el padre como que, ok, eso se me hace más fácil. Eso te lo doy. Pero la realidad es que lo fácil y lo difícil, como era en el caso de bronce, siempre está junto. Por eso es que el padre, yo digo en mi opinión, y esto es mi opinión, por eso yo digo que en el atrio, lo que es en la parte de afuera, el padre los mezcla. Porque uno empieza como que sí, coge esto, pero no coge aquello. Te doy esto, pero no, eso no. Y en el caso del padre es como que no, esto es una cosa. Tú lo puedes ver individual, pero yo no necesito moldear esto como necesito moldear aquello. Porque para llevarte a donde quiero llevarte, tiene que todo estar alineado. Entonces ahí entonces pensemos en entrar a lo que es el lugar santo, donde muchos aspectos del dos de las cosas tienen madera, pero son revestidos de oro. No hay bronce, no hay plata en esos específicos objetos, es oro completamente, pero es un paso más donde el Padre nos lleva. Ahora lo llevamos a un lugar un poquito más íntimo. Como conocemos, el oro requiere más temperatura para ser purificado,
y también es el más difícil que moldear. Al ser el más difícil y al requerir el más temperatura, son los, como dicen, son los que aprietan la tuerca. Son los momentos que el padre con realmente está como que te estoy llevando a una intimidad más allá. Te estoy llevando a un proceso más allá. Fuera de nuestro caminar normal, si no solamente nos enfocamos en nuestro caminar de la Torá, esto se puede ver, porque aún uno cada vez sin querer hace unas cosas como que en su mente es como que no, tú sabes, cuando tiene que ver pues siendo la Torá y los mandamientos, que realmente no se le pasa. A nosotros nos pasó los otros días donde nosotros tenemos estufa de gas y nosotros por el tiempo lo prendíamos y nunca nos pasó por la mente mira, es de gas, you're, en esencia, you're kindling, un fuego. ¿Verdad que no nos pasó por la mente? Y en mi caso, porque si me conocen, yo no cocino, no me gusta cocinar. Las veces que le cocino a Sarita es cuando voy para afuera y busco algo de comer y lo traigo a la casa. Y de vez en cuando yo creo que yo puedo contar las veces que nosotros nos llevamos conociendo donde yo realmente he cocinado. Y eso a mí me empezó a dar muchas vueltas. Pero como Sarita es la que cocina, de mi parte, yo lo vi como que no lo hubiera visto de mi parte, como que mira, Sarita, no hagas eso más. Yo sé que ya lo hubiera hecho, pero por esto y por esto y por esto. Porque realmente es una carga más que le estaría poniendo. Eso que yo lo dejé en oración. De padre, realmente, pues, y seguí orando. Y un día creo que fue un Shabbat en la mañana, ¿verdad? Sí, un Shabbat en la mañana. Ella me dice, ¿tú sabes qué? Ahora yo caigo en cuenta que cuando uno lo prende, lo que uno está haciendo, el fuego. Y yo, sí, es verdad, yo ya pensando eso también. Y se lo dije, no te lo mencioné, lo puse en oración porque realmente, pues, tú sabes, y ahora se ve ahora los viernes en preparándose, pues ella está preparando doble, en este caso ahora, para tener algo para cuando se regresa a casa poder comer. Y yo estoy sumamente agradecido, no solamente a ella y al padre, que también, eh, pero son cosas que pues el padre sigue como que en cada uno de nosotros, aquí tiene este punto, aquí tiene este punto. Entonces, pues definitivamente pasamos tiempos más difíciles. En el año greco, o sea, el año greco-romano, en el caso de nosotros, el año difícil, el año para nosotros fue, fue bastante difícil. Era como que una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Si no era la casa que teníamos que pagar algo, era el Jeep. Si no era el Jeep, era la guagua. Si no era la guagua, era otra cosa de la casa. Y realmente fue donde pues yo lo he compartido en un punto que realmente pues era como que nos empezó a dar risa, pero honestamente era también, yo un día yo dije como que padre, I need a break, pero en ese paso, en ese transcurso que pasó, Sarita y yo nos mantenimos definitivamente como que bendito sea tu nombre, Adonai, y son difíciles, porque son esos momentos donde uno realmente es como que, you know, aquí hay personas en nuestra congregación que han pasado por cosas bien difíciles, o sea, que uno realmente es como que, pero también sé que en esos momentos, porque obviamente me lo han compartido y lo he visto, el Padre también lo han llevado a un nivel más íntimo, más profundo, han pasado experiencias que solamente son cada uno individual, que realmente es como que su fe ha sido elevada aún más alto que como lo tenían antes. Que nos trae a ese último punto donde ahora en el arca, en el lugar santísimo, y por si acaso, no estoy diciendo que tenemos acceso al lugar santísimo, estoy diciendo
en lo que es nuestro caminar, ese era el lugar, como conocemos, el Kadosh Kadoshim, el más santo. Y ahí solamente se entraba una vez al año. Pero era una experiencia, me imagino, del sumo sacerdote también, que lo más seguro entraba con mucho miedo, pero también una experiencia que cuando él salía, salía completamente diferente. Por poder entrar a este lugar y poder experimentar lo que él experimentó, como leíamos con Moisés en la semana pasada, cuando Adonai lo pone en la cumbre y pasa, era tanto la experiencia personal que tenía Moisés que cuando él bajaba brillaba. Le decían que lo tenían que cubrir. Esos son los momentos y ahí es donde el Padre con cada uno de nosotros nos quiere llevar, que tengamos ese momento. Y yo sé que lo hemos tenido, pero que sigamos experimentando y teniendo ese nivel. Pero para poder llegar ahí, nos tiene que moldear. Y mientras más entramos en esa profundidad con Él, porque eres santo, santo de los santos, pues la temperatura va creciendo para que podamos ser purificados y también para que podamos ser moldeados. Pero sin embargo, ese último oro es el más difícil que moldear, porque dicen que se pone muy líquido. Y darle esa forma a ese líquido no es fácil. Por eso para cada uno de nosotros, especialmente cuando más pasamos con esos momentos, no es fácil. Pero yo siempre, muchas veces, algunas veces cosas me pasan y yo digo, eh, change the perspective, cambiar la perspectiva. Porque uno lo ve, somos seres humanos, el 99.9% lo vamos a ver negativo. Pero cuando uno empieza a cambiar la perspectiva de lo que está pasando, no, realmente no puede ser que te dé una contestación a por qué está pasando lo que está pasando, pero en mi caso personal, sí me ha llenado de paz. Como que, ok, it is, como diga, it is what it is, estamos aquí, tú sabes, pero vamos a cambiar cómo estoy viéndolo. Y si cambio cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy procesando, cómo estoy actuando, puede ser que entonces mi actitud hacia esa circunstancia cambie. Entonces, por último, hablando de eso, me resaltó un punto más que tiene que ver, que de nuevo con esta imagen, tiene que ver con los metales, eh, y es el orden en la Torá. En esta parasha, específicamente estoy hablando de esta parasha, cuando empieza a hablar de lo que está hablando, empieza con el arca, después sigue con la mesa, la menorá, el altar de incienso, entonces sigue para afuera, con el labraco, con el altar de holocausto y termina con el atrio. Si uno lo empieza a leer, en el 37 va a ver que ese es el orden que lo menciona la Torá. Ahora, a mí, eso lo que me estuvo en cuenta es que este proceso está interesante, porque cuando tenía que ver con los levitas, el pueblo era diferente. El pueblo traía la ofrenda, ¿verdad? En el punto 1. Entonces los levitas seguían el proceso, 1, 2, 3, entraban en el lugar santísimo y una vez al año iban, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo. Y la imagen que esto me pintó a mí es, lo que me vino a la mente es como que el Padre, siendo quien es Él, sabemos que Él está en el lugar santísimo. Y yo lo veo como Él extendiendo la mano hacia nosotros y entonces nosotros teniendo que seguir el proceso de afuera hacia adentro.
porque lo conocemos. Eventualmente lo hemos leído en Revelaciones, también lo conocemos en Bereshit. El Padre lo que quiere es esa relación con cada uno de nosotros. Él nos extiende la mano, por eso es que el Edén. Obviamente, Adán y Eva caen. ¿Qué pasa? Escoge a Noé, escoge a Abraham, Isaac, Jacob, escoge a Moisés, se revela en el monte Sinaí. Es como que su presencia, dicen que es como que la primera vez los sabios, donde realmente él vino a, a Tierra, al planeta Tierra. Siempre se mantenía allí y siempre estaba ahí, pero su presencia es la primera vez donde realmente la conexión entre lo que es él y su creación baja. Dicen que ese fue en ese momento de Sinaí, después de lo que pasó en el Edén. ¿Qué pasa después en ese monte Sinaí? Es donde cogen la instrucción Moisés del tabernáculo. El pueblo lo construye. Es su habitación. La presencia de él baja. Y entonces el proceso de cada uno de nosotros, cuando estábamos afuera, de venir paso a paso hacia experimentar ese momento que cada uno de nosotros, yo sé que hemos experimentado en un momento de nuestras vidas, donde esa conexión con el Padre no puede ser explicado con palabras. Son esos momentos, como yo digo, de esos momentos de convicción que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viendo, no importa lo que me digan, esos momentos tan íntimos, nadie me los puede quitar. Y lo que es, afirma nuestra fe aún más todavía en el Eterno y nos ayuda en este caminar, como dijo otro Mashiach, ¿verdad? Viví en este mundo, pero no soy de este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. Nos ayuda en este caminar a poder seguir hacia adelante, pero no solamente eso, sino seguir buscando esa intimidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado los testimonios de las personas que se fueron y cosas así, hicieron un montón de cosas. El hijo pródigo es un ejemplo. eh, y van buscando, tratando de llenar el vacío que tiene, cosas así, no lo encuentran en nada y cuando de repente se encuentran con el Mashiach, ese es como que esto es lo que yo llevo buscando toda mi vida. So, por eso a mí me gusta tanto el, lo que es, yo sé que cada uno de nosotros, lo que es la Torah, porque son estos momentos, como en esta parasha, cuando la estaba leyendo, yo dice que voy a enseñar y llegué a estos puntos de los metales y como el padre fue revelando como que, mira, tú sabes, investigate esto, y cómo entonces cada punto va conectando que vamos a escuchar, no, que ya la Torah no está, va a hablar, pero son estos que uno dice como que si uno la estudia y la sigue, uno puede ver los mensajes del padre, aún en lo que uno diría, instrucción, instrucción, ok, care, ellos están ejecutando esto. No, es él diciéndole al pueblo, en este caso, cuando el Bezalel lo está construyendo, que de hecho el nombre de Bezalel significa en la sombra de Adonai. Eso es, no me está nada curioso que el nombre de la persona que significa en la sombra de Adonai es lo que él quiere, que nosotros estemos en esa sombra, pero para estar en esa sombra, como él es tan santo, hay un proceso que cada uno de nosotros tenemos que llegar, tenemos que seguir. Y eventualmente Él nos sigue y nos sigue y nos sigue llevando más intimidad. Pero como lo he dicho siempre, esto es una relación, lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Lo vemos con Israel, lo vemos a nivel de cada personal. Es la relación que Él quiere que nosotros tengamos por Él, porque sabemos que Él lo tiene por nosotros solamente por lo que hizo con Mashiach. Eso no nos queda la menor duda.
Así que nada, hermanos, hermanas, ¿verdad? Le dedico un Shabbat Shalom. Voy a cerrar en oración. Amado Abba, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, porque tú, Adonai, eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo y te damos las gracias, Abba, porque tú, Adonai, a través de tu palabra siempre nos estás hablando. Solamente, amado Abba, requiere que cada uno, Adonai, pueda tener ese tiempo, pero tú siempre a través de toda lo que es tu palabra nos habla. Y te damos las gracias, Adonai, por eso. Oramos, Adonai, que seas tú dirigiéndonos y llevándonos en esa intimidad, Adonai, que tú quieres con nosotros, amado Abba. Conocemos que cada uno de nosotros tiene que pasar ese proceso, amado Abba. En un momento más va siendo elevado y más siendo elevado hacia ti, Adonai. Pues más cosas tienen que ser, amado Abba, quemadas, amado Abba. Más cosas tienen que ser moldeadas, amado Abba. Aunque se convierta más difícil, amado Abba, mientras uno va siguiendo, Adonai, el premio final, amado Abba, es lo que cada uno de nosotros deseamos, amado Abba. Mientras pasamos ese proceso, que seas tú, Adonai, ayudándonos, fortaleciéndonos, amado Abba, dejándonos saber, amado Abba, a través de todo, amado Abba, que tú estás ahí, que tú nos estás ayudando, amado Abba. Y te damos las gracias, Adonai, por eso. Bendecimos tu santo, Adonai, glorioso nombre. En el nombre de tu Hijo amado te presentamos esto y te damos las gracias. Amén, amén y amén.